Una de las ideas que se suelen airear cuando se trata de investigar las causas de la independencia hispanoamericana, efecto Larsen, habría que apagar alguno, ¿no? Muy bien. Decía pues que una de las causas de la independencia que se suele airear es la que acredita que los criollos no podían alcanzar puestos y cargos en la administración y la política porque les estaban vetados, estaban reservados a los españoles. Es lo que recogen en general los manuales escolares, fundándose sin duda en la famosa frase de Simón Bolívar, hablando de sus coetáneos criollos, de quienes decía, somos gigantes económicos y enanos políticos, porque los españoles no nos dejan, nos han apartado deliberadamente y sistemáticamente de los cargos de la administración y la política en beneficio de una burocracia exclusivamente metropolitana. Esta política habría provocado, pues, frustración y descontento y habría empujado a las élites criollas locales, ¿no?, a promover los movimientos insurreccionales que desembocaron en la independencia. Pero cabe preguntarse si realmente fue así, observando de cerca las situaciones reales en las diversas zonas de América. En realidad, se trata de una afirmación, como suele ocurrir a menudo, un tanto esquemática, que, como toda generalización, es falsa. La realidad fue infinitamente más compleja y conviene reexaminarla a la luz de trabajos estadísticos realizados en las diferentes regiones del imperio. En lo que a mí me toca, yo personalmente hice en Nueva Granada, o sea, en la Colombia actual, un estudio preciso de la sociedad colonial que muestra que en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, los criollos neogranadinos controlaban, de hecho, los mecanismos de la administración y la maquinaria del Estado, salvo en los cargos de virrey, que efectivamente siempre recaían en españoles, la casi totalidad de los cargos y funciones y de los empleos de nivel intermedio y subalterno eran controlados prácticamente por los criollos. Así que el entramado administrativo de la región estaba en manos de los poderes locales. Ahora sabemos con una certidumbre absoluta que el conjunto de las reformas propugnadas bajo el reinado de Carlos III entre 1759 y 1789, la lucha por la reconquista del aparato burocrático colonial desempeñó un papel de primer orden y fue precisamente la tentativa para apartar a los criollos de su posición dominante lo que desencadenó la ola de descontento que culminaría con los movimientos de emancipación. Y lo voy a ilustrar con una serie de ejemplos. En esta perspectiva, el ministro de Indias, el famoso José de Gálvez y Gallardo, quien pasa por ser, y de hecho efectivamente lo es, ¿no?, un anticriollo de tomo y lomo, se forjó una reputación que dista mucho de ser usurpada. Durante su mandato, tan solo 25 magistrados, o sea, oidores, de los 126 que nombró para las audiencias americanas, eran criollos, o sea, apenas el 20%. Pretendía que estos, cito, estaban demasiado ligados por vínculos de familia y de facción en el Nuevo Mundo como para poder gobernar de manera desinteresada e imparcial. En 1770, cuando hubo que escoger a un candidato para el cargo de regente de la Audiencia de Santa Fe, el Consejo de Indias, cuyo conservadurismo no se puede discutir, todos lo conocemos, propuso a 3 personalidades que eran procriollas.
Dos de ellos eran criollos, el limeño Pedro Tagle y el bogotano Nicolás Vélez de Guevara, que ocupaban un cargo en la audiencia de Quito, y el cabeza de lista de la terna era Benito Casal y Montenegro, un viejo oidor de Santa Fe casado con una de las hijas del fiscal Manuel Bernardo Álvarez. Retengan ustedes este apellido de Álvarez porque va a sonar muy a menudo. Este hombre fue el fundador de un clan familiar extremadamente influyente en la capital del virreinato, del cual voy a hablar prolijamente. Sin embargo, Gálvez, el ministro Gálvez, desoyó las recomendaciones del Consejo y nombró a uno de sus más fieles colaboradores, Antonio Gutiérrez de Piñeres, un tecnócrata, diríamos hoy, muy competente sin duda, pero sin prácticamente ninguna experiencia americana. Salió de su cargo en Sevilla, en Andalucía, para ir directamente a Bogotá. Y, naturalmente, sin, digamos, ningún tacto, sin una manera poco hábil de gobernar, bueno, a la hora de gobernar en América, donde las susceptibilidades estaban a flor de piel. Según los trabajos estadísticos de José María Restrepo Sáez, se puede perfectamente rastrear la evolución de la influencia criolla en la audiencia de Santa Fe. Por ejemplo, entre los 18 oidores nombrados entre 1654 y 1699, solo 2 eran criollos, 14 eran españoles. Los 2 restantes no se sabe muy bien de dónde procedían. Para el cargo de fiscal, durante el mismo periodo se nombraron a 4 criollos y a 4 españoles. Sin embargo, para el periodo que va de 1700 a 1759, la representación de los criollos y de los metropolitanos procriollos, o sea, los que habían ejercido su cargo durante muchos años en la colonia y que de alguna manera se habían contagiado del espíritu criollo, esto aumentó considerablemente. Fueron 12 por 6 entre los oidores y 6 por 2 entre los fiscales. Dicho sea de paso, hay que tener en cuenta, para explicar esta situación, que con las arcas reales, con el erario público de la corona totalmente exhausto, se introdujo la venalidad de los cargos, o sea que había que comprar el cargo, y en esas circunstancias los criollos tenían mucha más posibilidad, mucho más caudal para comprar esos cargos, ¿no? Pero la tendencia que aseguraba la preponderancia de los criollos en la administración y en la política iba a cambiar radicalmente en los años siguientes, ya que, y doy más cifras, de los 10 oidores nombrados bajo el reinado de Carlos III, uno solo fue criollo y los 9 siguientes españoles. En el cargo, y se observa la misma tendencia para el cargo del fiscal. Carlos III nombró a 3 españoles y a un solo criollo. Cuando en 1778 el regente visitador general Gutiérrez de Piñeres llega a Santa Fe, la influencia de los criollos era enorme, aunque un solo criollo hubiera sido nombrado entre 1752 y 1775. En la audiencia había 2 jueces criollos por 4 españoles, 2 de los cuales ocupaban el cargo desde hacía 34 años, uno y 28 el otro, o sea que se debían de sentir completamente en su casa y de hecho el tribunal estaba bajo influencia criolla. Si tomamos a los funcionarios ahora, ya no globalmente, sino uno por uno, nos damos cuenta hasta qué punto estaban implicados en la vida santafereña. Por ejemplo, el oidor Benito Casal y Montenegro, del cual ya he hablado anteriormente, y el oidor español Juan Francisco Pey y Ruiz, que se había casado con licencia real, con María Ignacia Andrade, una criolla de familia noble del reino, y cuyo hijo de estas dos personas fue un héroe de la independencia colombiana, el Antonio de Villavicencio. El oidor Joaquín Arostigui Escoto, español metropolitano, se emparentó con una rica familia criolla al casarse con Clemencia de Caicedo y Vélez,
una de cuyas hermanas era ya la esposa de Francisco de Vergara, regente de las Cajas Reales, un lugar estratégico para el manejo del erario público. El oidor Antonio de Verástegui era limeño, pero había estudiado en Santa Fe, donde ejerció su cargo durante más de 30 años. Su segunda esposa, Mariana Dávila Caicedo, viuda del tesorero de la Casa de la Moneda, formaba parte de la élite criolla. Su hija, Joaquina, de Verástegui, casada con el conde del Real Agrado, fue la madre del héroe de otro héroe de la independencia. Esto hay que notarlo porque después se explican muchas cosas. Nada más llegar a Santa Fe, el visitador general Gutiérrez de Piñeres comenzó a cambiar la situación, disminuyendo la presencia de los criollos en los tribunales y en la administración. Tardó 2 años en conseguir su propósito. Los 2 oidores criollos fueron removidos y un oidor español de larga presencia en Santa Fe fue jubilado de oficio. Romualdo Navarro, otro oidor procedente de Quito, fue removido a Guadalajara, en Nueva España, en México, y sustituido, como era de esperar, por un metropolitano, Antonio Moni Velarde. El fiscal, ahora sí que se trata de él, fiscal Antonio Moreno y Escandón, criollo neogranadino, del que, si tengo tiempo, hablaré un poquitín al final, porque acabó su carrera en Santiago de Chile, fue trasladado a Lima, a pesar de que llevaba muy poco tiempo en el cargo, y fue sustituido, como era de esperar, por otro español metropolitano. De modo que cuando estalla la revuelta comunera del Socorro, la audiencia estaba prácticamente y sólidamente bajo control de funcionarios españoles metropolitanos. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que las cifras, que ya son elocuentes, ¿no?, por sí solas no pueden reflejar la influencia verdadera de los criollos, ya que la compleja red de relaciones matrimoniales que habían establecido y que los unían entre sí en la burocracia fiscal y judicial a las familias criollas más numerosas de Santa Fe era impresionante. 5 familias en particular desempeñaban un papel fundamental en la construcción de lo que se podría llamar un grupo de presión hoy día. En aquella época le llamaban una rosca. 3 de ellas eran rancias familias criollas, los Caicedos, los Prieto y los Ricaurte. Y las otras 2 descendían de españoles más recién llegados, entre ellos los Nariño, un nombre que suena, ¿no?, en la historia de Nueva Granada y de América, y los Álvarez. Para ilustrar esta situación, valga evocar el caso de Manuel Bernardo Álvarez, fiscal español de la Audiencia de 1736 a 1756, que vivió en Santa Fe hasta su muerte, en donde fundó una verdadera dinastía burocrática. En 1738 obtuvo una licencia para casarse con María Josefa del Casal, criolla de buena familia. Una de las reglas de la administración pública española era que los funcionarios que se enviaban a América no se podían casar en el lugar en donde ejercían su cargo. Se necesitaba una licencia del rey y no siempre la conseguían. De vez en cuando la conseguían, pero no siempre. Pues bien, este sí que la había conseguido. Entre sus 10 hijos, que alcanzaron la edad de adultos, 7 se casaron con un cónyuge que pertenecía a una familia criolla rica o que formaba parte de la burocracia fiscal de la capital. Formaron así un clan familiar cuyas redes se extendían como una tela de araña de influencias y de poder, no solo en la capital, sino en todo el país. Ya antes de la llegada de Gutiérrez de Piñeres a Nueva Granada, Jorge de Lozano de Peralta, uno de los personajes más ricos e influyentes de Santa Fe, denunciaba la complicidad entre el virrey y su entorno, por una parte, y el clan de los Álvarez, por otra. Comentando una insurrección de los indios guajiros, en 1770, escribía lo siguiente: ¿y qué causa tuvo este triste suceso? La tropelía, descomedimiento y la ambición de un familiar del señor virrey llamado don Jerónimo de Mendoza, que envió de comandante a aquella provincia a don Jerónimo de Mendoza, que adquirió nuevo mérito por haberse casado con una hija del fiscal jubilado Manuel Bernardo Álvarez, cuñada
del oficial real de estas cajas, don Vicente Nariño, y del administrador del estanco de aguardiente, y de Manuel de Olano, y también el oidor Benito Casal y Montenegro, por haberse casado con otra hija del expresado Manuel Álvarez, sin la expresa licencia que prescriben las leyes en estos reinos, sino meramente con la condescendencia que le prestó el señor virrey, por hallarse en el ejercicio de fiscal de esta audiencia, en donde estuvo con el empleo de alguacil mayor su tío, un tío de la mujer del oidor don Benito, que es don Juan Malo, y otro que se le ha dado, a quien se le ha dado el gobierno de San Juan Girón, y otro cuñado que fue familiar del señor virrey, de contador, ordenador del tribunal de este reino, y otro hermano de la refería de mujer del citado oidor, don Benito, haciendo el oficio de abogado en la misma Real Audiencia. Por algo hablo de cuñados. Aquí aparecen cuñados por todas partes. Sin embargo, estas críticas de este fulano Lozano de Peralta no fueron un obstáculo, unos años después, para el matrimonio de uno de sus propios hijos con una hija Álvarez, lo que lo emparentaba con la familia del oidor que tanto estaba criticando. Hay que decir, en honor a la verdad, que el matrimonio se hizo contra su voluntad. Pero muy rápidamente todo fue olvidado y la nueva amistad, ¿no?, entre los Lozano y los Álvarez pudo funcionar a tope en el complejo entramado de relaciones familiares que dominaba la vida santafeña. Salta a la vista que el anciano magistrado Álvarez había sido capaz de organizar una estrategia matrimonial muy eficaz para todos sus vástagos, que permitió a sus numerosos hijos, ¿no?, introducirse en las familias más poderosas de la ciudad. Si, como vemos, la burocracia del virreinato de Santa Fe era un verdadero asunto de familia del clan Álvarez, no tardarían mucho en integrar la élite económica del país también, no solo la política y la administración, sino la economía. Entre tanto, esto fue tanto más fácil para ellos que los que llegaban, al ser funcionarios españoles, y el patriarca ejercía una función clave. Era el fiscal más anciano de la audiencia y, por añadidura, era juez de tierras, con grado de composiciones y con la capacidad de zanjar en los litigios de tierras entre la gente y de reajustar, de recortar y vender los resguardos indígenas. Sabido es que en América la propiedad territorial constituía, con los títulos de nobleza, el fundamento del poder económico y político. Pues bien, una de las hijas del prolífico Álvarez, María Antonia, se casó con el oidor Casal y Montenegro ya citado. Otra se casó con Vicente Nariño, contador del Tribunal de Cuentas. Fueron los padres de Antonio Nariño, el famoso libertador de todos conocidos y autor de la primera traducción al castellano de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del que seguramente hablaré un poquitín en el seminario. 3 otras hijas más se casaron respectivamente con José López Duro, contador de las cajas reales del Tribunal de Cuentas, otra con Manuel de Revilla, también contador en las cajas reales, y otra con García Olano, que fue administrador de correos. Este individuo ocupó varios cargos en el monopolio del aguardiente, después en el monopolio del tabaco y al final como director de servicio de correos de Santa Fe y de Nueva Granada. Rita, la 6ª hija, se casó con Francisco Robledo, asesor general del virrey y principal consejero de este, mientras que su hijo Manuel Bernardo, ahí ya pasamos a los varones, fue nombrado también contador en el Tribunal de Cuentas. Y más tarde llegó a ser uno de los héroes de la independencia colombiana. Una 7ª hija de Álvarez, se casó con Jerónimo de Mendoza, comandante militar de la plaza de Riohacha en el Caribe. Otras familias aparecen también muy vinculadas al poder político y al administrativo. Francisco de Vergara, no sé si... Tengo tiempo.
Francisco de Vergara, regente del Tribunal de Cuentas, que era suegro de Antonio de Ayala y oficial real, o sea, contador y marido de Petronila Caicedo y Vélez, una de cuyas hermanas se había casado con el oidor Joaquín de Verástegui y Escoto. Más tarde, uno de los hijos de Vergara fue nombrado fiscal de la audiencia. El contador Vicente Nariño, casado con otra de las hijas Álvarez, era padrino de Antonio de Ayala, que acababa de nombrar, mientras que Manuel Revilla, otro yerno de Álvarez, era padrino de Juan Díaz de Herrera, empleado en el servicio de correos. Vemos que aquí hay un entramado increíblemente complejo e intrincado. Al descubrir esta situación, el visitador general Gutiérrez de Piñeres se escandalizó, pues eran prácticas diametralmente opuestas a la práctica administrativa de la península y no tardó en denunciar la situación ante el ministro Gálvez. Y dice, cito, yo, en una carta que le escriba, yo he asistido a juntas en las que he visto votar a 3 cuñados, uno como oidor, otro como contador mayor y otro como fiscal mayor. Para él esto era una monstruosidad. De ahí que decidiera prioritariamente poner orden en los tribunales y sanear la situación. El visitador veía perfectamente la corrupción en aquella república de cuñados, pero no veía cómo combatirla, porque estaban en todas partes y no podía hacer tabla rasa de toda la administración del virreinato sin dejarla desierta. Algunos personajes víctimas del poderoso clan Álvarez denunciaban sus procedimientos y sus abusos de poder para ocultar operaciones fraudulentas en detrimento del erario público y para entorpecer el desarrollo normal de la justicia, sobre todo que controlaban los estancos, o sea, los monopolios del tabaco, del correo, el aguardiente, etc. Y era muy complicado. Parecía que como si hubiera una maldición en esta tierra y que fuera imposible de gobernar sin el amplio entramado familiar, en particular de los Álvarez. Entonces, dadas las ramificaciones de la famosa familia Álvarez en la política y la administración y las triquiñuelas de su vida privada, incluían a veces también, se inmiscuían en el funcionamiento de las instituciones, lo que enfadaba sobremanera al visitador. Un incidente puso en evidencia el poder del clan para hacer su propia ley, ¿no?, que es al margen de la ley general, que sacó de sus casillas al visitador, que fue la siguiente: el matrimonio de Bárbara Álvarez Casal con el oficial real Manuel de Revilla, con consentimiento de su padre. Pero, según el visitador, cito, la novia, la señorita Álvarez, que se casó, de corta edad y de no muchas luces, aunque regularmente bien parecida, se casó con el funcionario más o menos obligada por la ambición de su padre y de su madre. Y pocos días después de la boda abandonó el domicilio familiar para volver a refugiarse en casa de sus padres. Revilla intentó hacerla volver a su hogar, era su mujer, ¿no?, pero fue en vano. Y como pesaban sobre ella sospechas de adulterio, el marido intentó un proceso para anular eclesiásticamente el matrimonio. Pero el clan Álvarez hizo piña en torno a ella, apoyándola en el conflicto, y al marido le fue imposible encontrar a un abogado, ¿no?, ya que toda la comunidad legal de Santa Fe estaba atemorizada e intimidada por el clan de los Álvarez y nadie se atrevía a defenderle en su conflicto. El visitador tuvo que intervenir en el asunto para que los Álvarez dejaran de intimidar al pobre Revilla y se tuvo que volver a España. Hasta que por fin llegó un instrumento legal que le permitió al visitador ejercer su trabajo sin trabas. Una real cédula de enero de 1775 de Carlos III que ordenaba que los parientes consanguíneos hasta el 3er grado y los por alianza hasta el 2º grado no podían trabajar en el mismo departamento administrativo y que si esto ocurría ya en alguna parte había que proceder al traslado inmediato de los interesados. Gutiérrez no se lo hizo repetir y puso en aplicación la ley inmediatamente y rigurosamente. Pero
curiosamente, el virrey Flórez, quien al sazón estaba en Santa Fe, gobernaba en Santa Fe, no lo entendía así. Pretendía que esta ley fuera aplicada con mucha prudencia, porque su aplicación convertiría en un desierto la administración y no había nadie para sustituir a los removidos. El problema radicaba en que todo el aparato jurídico y administrativo estaba en manos de 5 familias, que por añadidura estaban emparentadas entre sí: los Álvarez, los Caicedo, los Nariño, los Prieto y los Ricaurte, lo que hacía decir al virrey lo siguiente: me parece cosa muy dura para estas gentes que no tienen caudales para su subsistencia ni otra carrera que dar a sus hijos, sino la de los pocos destinos que hay en su patria, que su patria produce, sean desprendidos de ellos y postergados a otros de menos recursos, que acaso por lo mismo no los desempeñan con el honor que corresponde. Y añadía sibilinamente que los españoles que llegaban de la península eran por lo general la escoria de ella, en su nacimiento, su crianza y sus operaciones. Pero tal vez haya que recordar, para matizar estas afirmaciones, que Flórez no era del todo neutro en ese juicio, ¿no? Ya que Flórez, capitán de navío en Buenos Aires, se había casado con una criolla porteña con la que tenía 3 hijos y, naturalmente, esto pues parece que probablemente tendría su importancia a la hora de expresar una opinión sobre el mundo criollo. De todas maneras, el ministro Gálvez le pidió explicaciones al visitador, ¿no?, cuando recibió la carta del virrey defendiendo a los criollos. Y Gutiérrez, el visitador general, le respondió lo siguiente: no puede negarse que la nobleza debe ser atendida, pero agravaría notablemente a la de esta ciudad que, como parece hacerlo el virrey, intentase reducirla a solo los Ricaurtes, los Prietos, los Caicedo y los Álvarez. Añadía que no faltaban en Santa Fe candidatos muy capaces de ocupar los cargos, aunque en realidad, o cuando en realidad, quienes los ocupaban a la sazón eran de una incompetencia notoria y solo debían su nombramiento a su pertenencia al clan de los Álvarez. En particular, los titulares de los estancos, o sea, de los monopolios de aguardiente, de tabaco y de correos. Ahí aparece, detrás del conflicto de los cuñados, un conflicto entre autoridades, entre el virrey y el regente, ¿no? Cada uno tenía una visión peculiar de su rol, de su papel, ¿no? El primero, el virrey, se consideraba heredero de la tradicional filosofía política de los Habsburgo, que favorecían a las élites criollas al mismo tiempo que dedicaban una protección benevolente y paternalista a las demás categorías del cuerpo social. Consideraba que la visita general que se estaba haciendo entonces a cargo de Gutiérrez era algo rutinario que no debía alterar el equilibrio social y político de la colonia, mientras que el segundo, o sea, Gutiérrez, consideraba la visita como algo mucho más dinámico y, entre comillas, revolucionario. No debía ser solo un instrumento de investigación y de represión de los desmanes y los abusos de los funcionarios de ultramar, sino una herramienta de la corona para imponer nuevas reformas políticas, entre ellas la reconquista de la burocracia colonial, demasiado supeditada a los intereses de los criollos, y esto le parecía urgente, de modo que aplicó la ley a rajatabla y sin ningún miramiento. Utilizó todos los medios legales para reducir a la nada la influencia del clan Álvarez, mediante jubilaciones de oficio, transferencias a veces lejanas
a otros virreinatos o incluso a la propia España. Al cabo de 2 años solo quedaban en Santa Fe 3 Álvarez, los cuales rápidamente desaparecieron, uno porque murió, otro porque fue cesado y otro porque fue transferido a otra región. Con esto podemos ver que la primera parte de las reformas borbónicas, las que apuntaban a retomar las riendas del aparato fiscal, administrativo y político del virreinato, habían sido exitosas. Pero tras 80 años de manejo de la administración local por las élites criollas, parece lógico que se sintieran defraudados, por no decir traicionados o víctimas de una suerte de arbitrario que llegaba de España, y si se compara a la política tradicional de los Habsburgo, que siempre les había favorecido. Nos consta, por estudios similares que se han hecho en Nueva España, en México, en Lima, probablemente también en otras zonas, aunque no tengo constancia de ello, que pasaba lo mismo en estas regiones. Ahora, ¿en qué medida? O sea que los criollos no se lanzaron a movimientos insurreccionales e independentistas porque no conseguían cargos. Lo hicieron porque los quitaban de los cargos. Los tenían, estaban ahí y los apartaron de manera drástica y contundente. Ahí sí que cundió el descontento. Así que, ¿en qué medida las reformas estuvieron en el origen de la ruptura entre colonia y metrópoli y fueron responsables de la emergencia de una oposición al centralismo de Madrid y a la emergencia de un nacionalismo embrionario, incipiente, que apuntaba a una hipotética independencia? Eso queda todavía por estudiar con más profundidad. Pero algo debería por ahí deben de ir los tiros, de alguna manera, ¿no? Lo que sí podemos decir es que todos estos criollos tomaron conciencia de tener cierta especificidad, tomaron conciencia de que sus intereses, en tanto que grupo social diferente de los españoles peninsulares, las tenían que defender y tenían que tomar iniciativas porque no podían dejarse de tal manera apartar en su propia tierra. Ahí sí que Bolívar empezaba a tener razón. Ahí sí que los condenaban a ser enanos políticos. Eran una categoría cuyos intereses divergían de los españoles, pero esto dejó huellas, por supuesto, en la mentalidad de los criollos. Para ilustrarlo, quiero evocar, antes de terminar ya rápidamente, porque el tiempo se está agotando, evocar la famosa insurrección de los comuneros del Socorro en Nueva Granada, que fue la primera tentativa, el primer evento verdaderamente revolucionario, porque convocó a miles y miles de granadinos. Esta insurrección la capitaneaban no indígenas como en Túpac Amaru, en Bolivia o el Perú, la capitaneaban patricios, criollos granadinos. Y el virrey, ante la amenaza de este movimiento comunero, tuvo que firmar las famosas capitulaciones de Zipaquirá, una de las cuales decía lo siguiente, el artículo 12, ¿no? Decía lo siguiente, que en los empleos de primera, segunda y tercera plana hayan de ser antepuestos y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos, por cuanto diariamente manifiestan la antipatía que contra la gente de acá conservan sin que baste conciliarles correspondida voluntad, pues están creyendo ignorantemente que ellos son los amos y los americanos todos sin distinción son inferiores criados. Y para que no se perpetúe este ciego discurso, solo en caso de necesidad, según su habilidad, buena inclinación y adherencia a los americanos puedan ser igualmente ocupados, como todos los que estamos sujetos al mismo Rey y Señor debemos vivir hermanablemente. Y al que intentare señorearse y adelantarse a más de lo que le corresponde a la igualdad por el mismo caso, sea separado de nuestra sociabilidad. Dicho más claro, el agua. O sea que había que reservar los cargos. Así que yo creo que podemos afirmar casi que con toda seguridad lo que estaba en juego
era la política de reformas de Carlos III, las famosas reformas borbónicas. Estamos asistiendo en este momento a la transformación de lo que se había construido durante los Habsburgo, o sea, de reinos americanos que funcionaban a semejanza de los reinos españoles, los estaban transformando en colonias, o sea, en un instrumento de explotación de las riquezas y de los recursos americanos a favor casi exclusivamente de la corona. Esa transformación es importante y probablemente explica que más tarde, cuando empiezan las verdaderas insurrecciones que ya apuntan, que ya vislumbran en el horizonte la independencia, sean casi todas capitaneadas, en todo caso, en Nueva Granada, en Colombia, por descendientes de todos estos criollos que fueron apartados del poder. Todos fueron héroes, próceres de la independencia colombiana. Así que la República de los Cuñados, que funcionó más o menos bien en beneficio de la rosca local, al ser desplazada del poder, ¿no?, y sustituida por los españoles, creó las condiciones objetivas para que esta gente se sublevara y pudiera intentar conseguir, ¿no?, la ruptura con la metrópoli, con la madre patria. No quiero ser más largo porque si no, no vamos a tener tiempo para alguna pregunta que a lo mejor ustedes desean plantearme. Muchas gracias por su atención.